Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria, su curso de literatura con su profesor Jorge Ureta Sandoval. El día de hoy vamos a hablar sobre el siglo de oro español. Bueno, la primera parte del siglo de oro español, ¿no? Porque no nos vamos a hablar sobre narrativa en profundidad, sino vamos a hablar de conceptos. Y nos vamos a quedar sobre todo en el personaje que vemos en la pantalla, que es el señor Garcilaso de la Vega. Un poeta importante, cronista también importante, pero sobre todo en el siglo de oro vamos a hablar sobre su poesía, ¿no? ¿Por qué es importante hablar sobre el siglo de oro español? Bueno, por un tema de que nosotros, al usar su lenguaje, estamos muy conectados con su literatura, con su importancia, sus influencias, ¿no?, hacia nuestra literatura peruana. Y además porque siempre es bueno desarrollar o hablar sobre literatura que ha trascendido, ¿no?, sobre todo en clase, en cambio de estructuras. Tengo que confesar que el siglo de oro español en su totalidad, en mi caso, no es de mi mayor agrado. Son exponentes muy importantes que salieron en ese momento, como Cervantes, como Garcilaso, como Quevedo, como Góngora, pero que no me agrada a mí en profundidad, ¿no? Así que vayamos al tema de hoy, siglo de oro español, y veamos. Primero, que es una etapa, ¿no?, una etapa de esplendor cultural en España, con el tema de las conquistas y todo eso, tenían recursos, y tiene dos etapas sucesivas importantes, ¿no? En el siglo XVI, el Renacimiento, y en el siglo XVII, el Barroco, ¿no? El Renacimiento es un periodo prehistórico cultural que surge en oposición a la Edad Media, ¿no? Por ahí es importante, por supuesto, y se logra extender ante las artes, ¿no? Entonces, en esa época sobre todo se le llama el humanista, ¿no? El tema humanista y la literatura aparece en el Renacimiento, ¿no? El renacer, el volver hacia atrás. Entonces, desarrollamos eso en profundidad. El Renacimiento español, el siglo de oro español, se da en esa etapa, al inicio, y por supuesto se aleja de la Edad Media, ¿no? Del tema de ver la ciencia. Aparece el tema de la revelación por la ciencia, el tema de la revelación por la literatura antigua, me refiero a la literatura griega y romana en esa época. Contexto: fundación de la Compañía de Jesús 1540, derrota de los turcos en Lepanto por Juan de Astruya 1571, destrucción de la Armada Invisible por Inglaterra hacia 1558. Características: en el periodo inicial la poesía alcanza su máximo esplendor, imitación de los escritores de la antigüedad, hemos dicho, influencia de los humanistas, estamos hablando del tema del humanista, ¿no? El centro de progresión es el hombre, entonces antropocentista, ¿no? Los poetas cantan al amor humano, a naturaleza, y también tratan temas filosóficos y políticos. Después, la división de la Edad de Oro se da en tres periodos. Periodo inicial: hasta el fin del reinado de Carlos I, la poesía alcanza su máximo esplendor y expansión, ¿no? Ahí pertenece el gran Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León, ¿no?, otro representante muy importante que vamos a hablar en las próximas clases, se supone. Periodo de apogeo, reinado de Felipe II y Felipe III, la prosa reluce magníficamente con Cervantes, el gran Cervantes, y en el trato Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega me parece que tiene un autor muy infravalorado, podría decir yo. Para mí es el mayor representante del siglo de oro. Y bueno, el gran Cervantes, que es reconocido como el padre de la lengua española, ¿no? Periodo de la decadencia, el reinado de Felipe IV. En este periodo tanto la prosa como el verso se retuercen en los movimientos culteranistas y conceptistas de las obras de Góngora y Quevedo. Ahí hay un tema, una discusión. Yo creo que la decadencia de la lengua española más se da porque el catolicismo se centra en ellos como algo principal. Entonces pierden cierto poder, o se ven a limitarse nuevamente, ¿no?, en la exploración de los lenguajes, y me refiero al lenguaje como utensilio para trabajar el tema social, el tema de importancia, en temática, y se traban, ¿no? Ellos mismos se traban, y por eso el siglo de oro español cae, y llega a una decadencia, por supuesto. Yo sé que todo tiene que caer, todo, pero yo creo que el siglo de oro español, muy aparte
de sus grandes representantes y todo eso, también hay un tema de cierto manejo, ¿no?, político y social en la literatura, como lo hubo también en la Edad Media, pero en este caso con nuevos aires, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de Garcilaso de la Vega, más conocido como el Petrarca español. Bueno, ya sabemos que el gran Petrarca italiano él era muy revalorado por los humanistas, ¿no? Porque Petrarca un poco que se aleja, ¿eh? Sobre todo Petrarca era muy valorado por Jorge Manrique, pero Garcilaso de la Vega con su trabajo en poesía es considerado como el Petrarca español, ¿no? ¿A qué escuela pertenece? Por supuesto a la italiana, ¿no? El Petrarca era italiano. Representa en la poesía el siglo de oro, el apogeo de la lírica, dentro de los cánones del verso al itálico modo, ¿no? O sea, el italiano modo, en otras palabras. Él hace triunfar el verso endecasílabo, introducido por Marqués de Santillana y por Juan Boscán. Son los que introducen este tipo de verso, pero el que los hace famoso es Garcilaso. El endecasílabo italiano aparece en la obra de Dante y de Petrarca. Las estrofas italianas que empleó Garcilaso fueron, a ver, vamos a ver los tipos de estrofas que trabajó Garcilaso. Fueron el soneto, que está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, la octava real, octava rima, ¿no?, compuesta por 8 endecasílabos encadenados. El terceto, estrofa usada por Dante Alighieri en la Divina Comedia, está compuesto por 3 endecasílabos. La liria, que Garcilaso tomó del poeta italiano Bernardo Tasso, está compuesto por 5 versos, cuya métrica es 7-11-7-7-11. Bueno, su obra se reduce a 3 églogas, composiciones pastoriles, 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 38 sonetos, ¿no? Estamos hablando de la obra poética. Temas: el amor, carpe diem, betul il y el locus amenus, ¿no? El amor, como poeta renacentista, Garcilaso concibe el amor, que es un sentimiento que consigue la armonía del universo, ¿no? Por supuesto. Hablamos de la humanidad. Carpe diem, aprovecha el día, es tópico, es tomado de la obra del poeta latino Horacio. También el tema del pensamiento renacentista, ¿no? Evidencia que el goce de la juventud y la belleza corporal es esencial, o sea, de aprovechar la juventud y su belleza, ¿no? El Virtus Elia alude a la vida apacible del pastor. El tema pastoril influye mucho, tiene mucho valor y mucha representación en este siglo de oro español. El locus amoenus es un tópico que evidencia lo armónico del paisaje, está lleno de sobriedad y de moderación, ¿no? O sea, que todo tiene su medida y que toda esa medida tiene que ser respetada, ¿no? Muy interesante esta postura. Bueno, vamos a ver un poco del fragmento de la égloga 1 de Salicio Nemoroso, por supuesto, y dice: el dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, ha de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores, de pacer olvidadas escuchando. Oh, más dura que mármol a mis quejas, dice Salicio, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, con la razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir sin para que sea. Vergüenza de que me vea ninguno en tal estado de mi desamparado, y de mí mismo yo me corro ahora, o sea, ahora, ¿no? De un alma de desdeñas ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora, salir sin duelo, lágrimas corriendo. Bueno, y habla Salicio, se queja, ¿no? Se queja del tema de no ser aceptado su amor, ¿no? Bueno, las églogas, ¿qué son las églogas? Por supuesto, pertenecieron al género lírico. La égloga está escrita en estancias. La égloga 2 está escrita en silvas y la égloga 3 está escrita en octava real, así lo trabajó Garcilaso. La égloga es una composición lírica culta de tema bucólica, en la que dialogan los pastores, ¿no?, idealizados, que se encuentran generalmente a conocidos cortesanos al propio autor. Garcilaso escribe en la última etapa de su vida 3 églogas cuya numeración no coincide con el orden de composición. La égloga 1, en la que 2 pastores, Salicio y Nemoroso, emiten sus lamentos amorosos. Égloga 2, en la que participan 4 pastores, Salicio, Nemoroso, Albano y Camila, que hablan sobre la vida bucólica. La égloga 3, más compleja y mejor lograda, en un locus amenus, lo que hemos visto como fundamento, manifestado por Alcino y Terreno, mientras a orillas de Tajo discuten 4 ninfas, ¿no? A ver, análisis. La motivación de las églogas son 2 episodios sentimentales de la vida del poeta. Uno de ellos, el casamiento de su amada Isabel Freire con don Antonio Fonseca,
Ahí habla del lamento de Celicio. Y el otro episodio es de la muerte de Isabel al dar luz a su tercer hijo, ¿no? Nemoroso. La Débora 1 comienza con una presentación del tema que abarca una estrofa, luego una dedicatoria a su amigo y protector don Pedro de Toledo Marqués, ¿no? Bueno, en verificación de aprendizaje tienen que escribir verdadero o falso cada punto que vemos acá, como Polífono es un personaje de Garcilaso, tienes que marcar verdadero o falso. Isabel Freire es el gran amor de Garcilaso de la Vega, eso lo hemos dicho hace un ratito. Garcilaso fue soldado de Enrique VIII, tienes que averiguar. Horacio Español era el seudónimo de Garcilaso de la Vega, el Horacio, no. La lira fue desarrollada ampliamente por Garcilaso. Garcilaso fue a triunfar el verso en el casílabo, ¿cierto o no cierto? Juan Boscán era amigo de Garcilaso de la Vega. Bueno, entonces tienen que averiguar un poco eso para responder. Por supuesto, el trabajo del proyecto escolar hemos dicho que tiene que ver este trimestre con el tema de los mapas conceptuales, ya lo saben, ya lo han hecho desde el cuarto año de primaria, así que por favor tienen que hacer su mapa conceptual sobre el tema tratado, ¿no? Y tienen que mandarle en foto para poder verlo, por supuesto. Y lo de para casa, el archivo Word, como saben, como siempre, tiene que traerse hasta el día domingo, hasta las 12 horas, ¿no? Así que cuídense, nos vemos en la próxima clase de literatura.